Vacancia, la proforma producida por el corredor y también por el propietario existente puede mostrar la cantidad de vacancia. Este número es un número abstracto, casi sin sentido, porque si está vacante no se recopiló. Sin embargo, al prestarle atención puede conocer las tendencias de la propiedad. Tasa de retorno anual. Es el cálculo basado solamente en el dinero invertido. Esto se calcula dividiendo el dinero en efectivo libre por el efectivo entregado para la compra. Dinero en efectivo libre sobre pago inicial. Capitalización ex. El gasto en aquellos artículos que no se consideran gastos normales o recurrentes para operar. Un nuevo techo o mejora de la casa club. La salida. Usted como propietario, ¿cómo va a vender? Esto requiere que calcule lo que el próximo comprador puede pagar y aún así obtener un retorno de su inversión. Muchos inversionistas aficionados se pierden este cálculo porque solo miran los cálculos de las operaciones y nunca descubren cómo salir. Y o los préstamos de solo interés existen en el mercado hoy en día, donde usted no paga el principal y solo paga intereses sobre el monto prestado. Si pone suficiente en el momento de la compra, eso se considera una amortización principal. Incluso puede preguntar al banco si aumenta su pago inicial en la compra, cuánto I o le darían. I o le proporcionará más flujo de caja. P&I. El capital y los intereses se refieren al pago principal del préstamo principal y los intereses pagados al prestamista por el préstamo. Cada pago al banco incluye intereses y algunos de los pagos de capital que durante la vida del préstamo resultarán en un saldo de cero cuando el préstamo complete su plazo. Radio de cobertura de deuda. Este es un término del prestamista que representa el hecho de que su ingreso de operaciones es mayor que la deuda P&I que está pagando al banco. Cubriré más de este tema en un ejemplo. Déjeme mostrarle cómo será su primera transacción. Criterios de la primera transacción de la A a la Z. Estos son algunos de los criterios que debe utilizar para evaluar su primera transacción. Cuanto más pueda incluir en su primera transacción, más probabilidades tendrá de encontrar un buen negocio. A. 16 unidades o más. Prefiera 32. No importa cuánto se sienta tentado a comprar transacciones más pequeñas. El número más importante en cuestión de apartamentos es el número de unidades. Este es su multiplicador forzado, también conocido como escalado. Sin escalar el número de unidades es casi imposible tener una puntuación grande. B. Ame la ubicación de la propiedad desde la primera visita. Si no la ama en el momento en que la visitó y tiene que entender cómo funcionará, nunca funcionará. Algunas propiedades simplemente no tienen lo que se necesita. Evitar malas transacciones a veces es tan importante como encontrar las buenas. Para desarrollar esta habilidad, debe visitar miles de unidades para saber la diferencia entre algo que hace dinero y que odiará y algo que derrama dinero y que amará. También recuerde, se requiere amor en la salida. C. Ser positivo en el flujo de caja sin mejoras del 4% al 6% sobre el dinero invertido. El flujo de caja es el santo grial de la inversión inmobiliaria y probablemente el menos comprendido. El flujo de caja positivo es lo que determinará su capacidad para mantener la propiedad en tiempos difíciles y por sí solo determina el valor de salida. D. Use la deuda en su primera transacción y no más del 75%. No pague con dinero en efectivo por sus apartamentos. Esto no es inversión de Dave Ramsey. La deuda utilizada para comprar apartamentos es una buena deuda y debe usarse una y otra vez. Nunca sobreapalanque y permanezca en el rango de deuda a valor del 65% al 75%. La deuda pagada por otros es como un regalo de los dioses. E. Tener un administrador activo en la propiedad. Usted necesita a alguien en el sitio que tenga conocimiento y al que se pague bien. No escatime en su administrador. Un administrador que está mal pagado tenderá a robar. Los familiares son malos administradores. Las personas que han estado en propiedad durante demasiado tiempo son malos administradores. Incluso considere la posibilidad de convertir a su administrador en contribuidor parcial en la propiedad. F. Tener un DCR del 1,25%, radio de cobertura de la deuda.
Este DCR probablemente será requerido por su banco, pero nunca baje de un DCR de 1,25%. Esto significa que su NOI superará la deuda total en un 25%. $100,000 de capital en intereses, por lo tanto requerirán $125,000 en NOI. G. Reserve de $250 a $300 por unidad por año para futuras renovaciones. Esto también será requerido por el prestamista, pero debe insistir en tener reservado al menos este número anualmente para mejoras no planificadas de la propiedad. H. Tener una cotización de seguro real. Debe tener una cotización real de sus bienes inmuebles antes de entrar bajo contrato. No una estimación, sino una cotización firme. Además, asegúrese de no estar en una zona de inundación. Y asumir un aumento en los impuestos a la propiedad a tasa completa. Al calcular sus impuestos, es mejor estimar los impuestos a la propiedad al precio total pagado. No se deje tentar por los agentes de bienes raíces proformas sugiriendo un porcentaje del precio total. J. Use 40% o más como cálculo de gastos. Cualquier cálculo utilizado a continuación es ingenuo e irresponsable. Al hacer estimaciones, siempre usaré del 40% al 50% detrás de la servilleta, como mis peores escenarios. K. No asuma ningún aumento en el ingreso bruto efectivo. El agente de bienes raíces y el vendedor intentarán convencerlo de que la propiedad producirá rentas más altas en el futuro. Si bien esto es cierto, no asuma un aumento en el ingreso bruto efectivo. Es mejor sorprenderse de una manera positiva a una sorpresa decepcionante porque era demasiado optimista. L. Tener en la reserva todos los costos obvios de reparación para los próximos 36 meses. Techos, fontanería, revestimiento, pintura, estacionamiento, cercas, paredes, téngalos a un lado. Nunca pierda una propiedad porque no puede mantenerla. En 30 años nunca he perdido una propiedad mientras mis amigos fueron a la quiebra. Ellos pensaron que yo estaba siendo negativo cuando me eché a un lado y pensé que estaban siendo estúpidos al no tenerlos. M. Conozca el punto de equilibrio en el peor de los escenarios. Cuando compre un inmueble, planee pensando en el peor de los casos y sepa qué porcentaje de ocupación lo llevará a un punto de equilibrio. Luego revise la historia y vea si esa propiedad o ese mercado alguna vez ha alcanzado ese nivel de ocupación. N. Sepa el estado financiero de memoria. No debe tener que consultar el estado financiero para comprenderlo. Conozco los estados financieros de mis transacciones tanto como conozco la voz de mis hijos. No necesito ver sus caras para saber con quién estoy hablando. O utilice un corredor en la transacción. Si no utiliza un corredor, nunca obtendrá la mejor transacción. Los corredores son conexiones valiosas para los vendedores y aún más valiosas para los compradores cuando sale. Nunca intente ser su propio corredor para ahorrar una tarifa. Siempre use un corredor para negociar la compra o la venta. P. Visite y cree archivos con al menos 25 inmuebles antes de comprar el primero. Miro cientos de inmuebles para comprar uno. Cualquier cosa menos que esto es perezosa e irresponsable. No hay un libro más valioso en bienes raíces que visitar inmuebles y coleccionar archivos de estos. En el futuro compartiré con usted lo que ponemos en nuestros archivos. La mejor educación en su próxima transacción se resume a todos los inmuebles que visitó, recopiló datos y no compró. Q. Producir al menos $24,000 al año independientemente de la tasa de retorno en efectivo. Su primera transacción debe producir al menos $2,000 de flujo de caja neto mensual para que pueda invertir tiempo o energía en él. La razón por la que esto es importante es para no invertir en transacciones demasiado pequeñas y perder el tiempo. Si no gana al menos $24,000 al año, la inversión objetivo será más molesta que una solución. R. Tener un potencial de aumento de renta mínimo de 25, 50 o 75. La propiedad debe ser capaz de tomar un zarpazo de renta. Si no es así, entonces está comprando alquileres completos del mercado y eso indicará que no tiene un lugar para hacer crecer la propiedad en un futuro cercano. S. Tener un plan de salida sólido para la propiedad. La salida es vital para saber cómo venderá finalmente la propiedad o refinanciará y capturará la ventaja de la propiedad. ¿Va a vender en 3 a 5 años? Si es así, ¿cuál es el precio esperado y cómo afectará eso a los rendimientos?
P. Hacer un cálculo de salida del 8%. Calcule un precio que pueda vender en el que el comprador nuevo obtenga un 8% de la tasa de retorno anual. ¿A qué precio se puede vender que le permita al nuevo comprador ganar suficiente dinero para justificar su inversión? Haga que la suscripción del préstamo sea realizada por un tercero sin la influencia de su opinión sobre el acuerdo. Haga que alguien con experiencia en suscripción revise el inmueble que está comprando para determinar cómo lo ve. Use el peor de los casos en los ingresos. No sea demasiado optimista cuando se trata de ingresos futuros. Nunca respaldo mi transacción con aumentos de renta, aunque sé que están llegando. Si su transacción solo tiene sentido si obtiene aumentos de renta, no tiene sentido y no hará dólares. W. Conozca el costo por puerta de los gastos en la propiedad en su mercado sin impuestos. Encuentre el costo por puerta promedio en su mercado y use ese número para calcular, incluso si sabe que puede operar por debajo de eso. X. Respalde su transacción asumiendo toda la deuda, incluidas las promesas a los socios y todo el capital y los intereses al calcular el flujo de caja. Incluso si el prestamista o los inversionistas no exigen la amortización del capital, respalde su transacción en el supuesto de que lo haga. Y. Asumir 2 años de equilibrio y sin flujo de caja. Esto puede suceder y nadie quiere enfrentar este tipo de situaciones. No quiere perder un gran inmueble porque no pudo pasar un par de años malos. Nunca he perdido una propiedad porque siempre planeo para el peor de los casos. Pregúntese si esta propiedad no genera ni ganancias ni pérdidas por un par de años, ¿todavía querría tenerla? Si la respuesta es de ninguna manera, no la compre. Z. En el momento en que haya marcado cada uno de los puntos anteriores, siga adelante con la transacción. Sepa que ha encontrado una joya y compre el inmueble. El mayor error en el sector inmobiliario es no invertir. El segundo error más grande es no moverse lo suficientemente rápido cuando se encuentra uno. Siempre puede enviarme un correo electrónico a deal@cardoncapital.com y revisaré su transacción en mi programa Real Estate Investing Made Simple.